Un café con fe. Todos los seres humanos sufrimos de trastornos de estado de ánimo. Somos cambiantes a veces según las circunstancias. Si nos cuentan algo bonito, de pronto sonreímos o ponemos un rostro de sensación plena. Si alguien nos ofende, nos ataca, pues de pronto reaccionamos de forma agresiva o a la defensiva. Si alguien nos ama, pues respondemos muchas veces con afecto, amor y ternura. Pero muchos de nosotros hemos atravesado por cuadros bastante delicados. De repente no todos. Hay personas que se autoevalúan sin haber pasado por un psiquiatra o un psicólogo y sobre todo a veces sin pasar por el ente del Eterno, el ente de Dios, que conoce hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y recuerdo un pasaje de repente ahí del libro antiguo que dice: yo conozco tus obras y tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Eso se encuentra en Apocalipsis 3, 17 en adelante, si no me equivoco. Entonces, la persona creía que era rica, que estaba bien, de pronto rica en amor, en gozo, en alegría, en paz, en bienestar, rica en comportamiento. De repente pensaba que no le hacía daño a ninguna persona. Porque a veces olvidamos. Hay un proverbio popular que dice que quien tira la piedra se olvida, pero quien recibe la pedrada nunca se olvida. ¿Alguna vez te han herido? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cuáles son las cosas que a veces te ponen a pensar y que has llegado a un punto de decir me desconozco? Jamás pensé en la vida que iba a actuar de tal manera. Y sobre todo cuando somos el instrumento, somos la onda y somos la piedra que derriba a aquellas personas que nos quieren, nos estiman, nos aprecian y anhelan de todo corazón vernos bien. Pero sin duda, en un momento de descontrol, de no regulación de nuestros estados de ánimo, cuando carecemos de poca inteligencia emocional y somos arrastrados por la pasión de la ira, por la pasión del enojo, de la rabia, de la venganza. Hoy queremos tratar un tema y es sobre los trastornos de personalidad. Bienvenidos a este café con fe. Mi pregunta es: ¿hay algún área en tu vida que alguien te ha dicho que no estás bien? Que tu comportamiento, tus actitudes o tus reacciones son como de una persona que atraviesa un pequeño cuadro de locura. Por amor has perdido los estribos y has abandonado quizás a aquellos que siempre estuvieron contigo. Un café con fe. Cuando hablamos de los trastornos de estados de ánimo, no, en este caso es trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. Entonces, cuando hablamos de lo que es, usted tiene que estudiar lo que es en nuestro diccionario persona y buscar el concepto de personalidad. Entonces son alteraciones, son cambios, son crisis que afectan a los seres humanos. Y aquí quiero hacer una aclaración. El ser humano, como ser humano, no tiene que ver nada con religión. Una persona puede ser un buen religioso desde la lectura de muchos, como Nabucodonosor, o de pronto como José, o como Daniel, sí, o como Job. No sé si tú en tu familia conoces buenas personas, yo conozco buenas personas, pero que de repente cuando están en el clímax de la ira o de una pasión amorosa o sexual que los posee, los desconocemos o por situaciones de dinero o de herencia o de reparto, se transforman en unas personas que jamás habíamos visto. ¿Alguna vez tu cónyuge o tu pareja te ha dicho te desconozco? ¿Eras diferente cuando nos conocimos?
está asombrada alguna vez. Y los que somos de repente un poquito honestos con nosotros mismos, llegamos a decir, me desconozco, tengo que buscar ayuda, tengo que conocerme a mí mismo. Creo con toda certeza, por la experiencia, por lo vivido, por los estudios, tanto en el campo religioso, la teología, y también en el campo de la psicología. Creo que todos los seres humanos, aún muchísimos personajes de la Biblia, pasaron por cuadros de alteraciones en sus estados de ánimo, en sus pasiones, y hasta momentos de descontrol completo como de locura. Y ahí podemos ver quizás un personaje, a Daniel, capítulo 4, cuando habla de la locura de Nabucodonosor. En este caso no estamos hablando de locura, en lo que es los trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, persona es lo que realmente tú eres. Personalidad ya viene a ser la suma de una serie de factores. Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos de la forma del ser. Hablamos de un conjunto de rasgos, de características, diferencias o diferentes de los demás. Se forman en la niñez y en la adolescencia. Y que a veces en las crisis, en las presiones de la vida, llevamos a implosionar o a explosionar y a hacer daño, y muchas veces el daño viene a ser colateral. Trastorno de personalidad. Entonces te repito, es un conjunto de rasgos y características que te hacen diferente de otra persona. Y las personas pueden señalarte y decir, tal fulano es así, hasta donde conocen. Muchas veces tu lado bueno y no el lado de las tinieblas. Personalidad poco común, ya viene a ser una patología. Cuando hablamos del trastorno de la personalidad, hablamos ya de una patología, de que recurrimos en un comportamiento insano, tóxico, tanto para el ser humano que se autodestruye y también destruye a su constelación familiar. Por lo general, una persona que ya tiene una señal o un distintivo, o ya cuando hacemos una evaluación de su comportamiento, entonces, por lo general, alguien que tiene este trastorno de personalidad tiene malas relaciones. No se lleva ni con sus hermanos y familiares, mamá, papá, en el colegio. Tiene síndrome a veces hasta de persecución. Piensan que todos están en contra de él, de ella, que no la comprenden, que no la aceptan, que la critican, la cuestionan, la rechazan. Y que todo el mundo, la universidad completa, la empresa, el jefe, toda la familia muchas veces. Entonces ya no es normal. Si tú no te llevas bien con un 70% de las personas que te rodean, así sean conflictivas, entonces ya el problema no está en ellos, sino está en ti o está en mí. Tienen relaciones interpersonales destruidas, dañadas, y es complicado poder cambiar eso sin la ayuda. Sin la ayuda de profesionales, hablando en el campo de tener conocimiento del ser, como en la teología, que es la ciencia, estudiar o comprender ya como profesión la ciencia de Dios, dedicada a la comprensión del eterno y la comprensión del comportamiento del ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la psicología, pues, desde los tiempos de los griegos, que son los filósofos por naturaleza, las madres del conocimiento, padres del conocimiento, Sócrates y otros más, entonces vienen a hacer estudio del comportamiento del ser humano. Muchos deberíamos, de que trabajamos con las personas, de estudiar todo. Yeshua Hamashiach le dijo a Nicodemos, si no entienden las cosas humanas, ¿cómo podrán entender las cosas espirituales? Es necesario entenderme a mí mismo, mi psiquis, mi forma de pensar, mi razonamiento. Si desde la infancia y aún
Antes meditaba y decía, aún desde el vientre, a veces hay personas, hombres o mujeres, que ya nacen con patologías, con cuadros de alteración en su comportamiento de su niñez. Niños que desde pequeño tienen ira, tienen arranque, tienen impulsos de manipulación, de pelea, de agresividad. Inclinaciones a veces al sexo que su cuerpo es contrario a ello. Entonces, son situaciones de analizarlas desde temprana edad. Cuando nosotros nos volvemos estudiosos de nuestra propia naturaleza, de nuestro comportamiento, creo yo con toda firmeza, de cierto te digo, que es menester conocerse a sí mismo para poder avanzar, para poder crecer, para poder tener un comportamiento realmente diferente o distinto. Las personas que tienen el trastorno de personalidad son egosintónicos. Egosintónicos. Ya saben, el ego, ¿no? Sintónicos. No son capaces, no tienen la facultad de darse cuenta que el problema está en él. Y te pregunto aquí, evalúate. ¿Cuántas veces tú has llegado a decir, el problema soy yo? Cuando hablamos de la locura también de personajes como Nabucodonosor, dice claramente el comentarista ahí que fue por el orgullo, por ser egosintónico, incapaz de reconocer su trastorno de personalidad. En el matrimonio es difícil reconocerlo, entre padres e hijos es difícil reconocerlo, entre jefes y empleados es difícil reconocerlo, entre un líder religioso y su grupo selecto a veces que ha elegido, y cuando le dicen algo está mal y él no lo reconoce porque su ego, basado a veces en su poco o mucho conocimiento, lo hacen ser egosintónico. Eso quiere decir incapaz de reconocer y de aceptar sus propios defectos de personalidad. Entre los trastornos de personalidad tenemos nosotros aquí una lista de varios de ellos. Depende de la escuela, del estudio del comportamiento del ser humano, de la psiquis que cada uno tenga. Asimismo van a añadir o a quitar ciertos grupos de trastornos de personalidad. En el primer grupo de trastornos de personalidad tenemos los trastornos psicóticos, que vienen a ser el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad paranoide y el trastorno de personalidad limítrofe. Entonces, estos vienen a ser psicóticos. También tenemos otros grupos que son los anímicos. En este tenemos el narcisista, en su trastorno de personalidad, el histriónico, que después vamos a estudiarlos, cada uno de ellos, para poder entenderme y poder entendernos, o entender a nuestros hijos o pareja o compañeros de trabajo o jefes, el por qué son así. Cuando entendemos nuestro comportamiento y entendemos el comportamiento de los demás seres humanos, eso suma nuestra felicidad. Porque nos volvemos más pacientes, más tolerantes, menos irritantes. Y también estudiamos el cómo ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos. Porque entre menos roces o choques tenemos, más paz y salud nos acompañarán en nuestra vida. Entonces, entre los anímicos decíamos, tenemos al trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad antisocial. Tenemos también el tercer grupo, los ansiosos, los trastornos de personalidad ansioso, que vienen a ser el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC y el trastorno de personalidad dependiente. Esos son ansiosos, ¿no? Dependientes muchas veces. Cuando no obtienen lo que desean o quieren, entonces su estado de ánimo se ve alterado o confundido.
Hasta aquí en el avance de lo que has escuchado. Tenemos que en este tercer milenio o en este siglo XXI poder ser más analíticos del comportamiento del ser humano. Tanto, porque nos dividimos en dos grandes grupos, creo yo, ¿no? Dos grandes grupos. Los que son religiosos o tienen algún tipo de creencia y a veces son cerrados, ¿no? Piensan que son perfectos, que el aceptar a Cristo como su Señor y Salvador ya los hace perfectos. El salir del alcohol, la droga, la fornicación, ya como que eso los dota para ser inmensamente felices. Te animo a estudiar el libro de Eclesiastés, donde el rey más rico de toda la tierra y más inteligente de toda la tierra atraviesa por cuadros de depresión, de vacío, de no saber el por qué vivía o para qué vivía. Entonces no podemos negar que todos los seres humanos, crean en Dios o no crean en Dios, pertenecemos a un solo grupo, y es la raza humana enfrentando sus virtudes y sus defectos, sus lados claros y sus lados oscuros, sus lados de sobriedad y sus lados de locura. No podemos jactarnos y pensar que somos personas súper perfectas. De repente, perfeccionistas, sí, pero perfectos. Y muchos que se creen perfectos, por lo general viven solos, pasan por cuadros de amargura, de reclamo y de reproche. Cuando aceptamos, escúcheme bien, cuando aceptamos que nosotros somos seres humanos falibles, defectuosos, como dijo Yahshua HaMashiach, no hay perfecto ni aún uno. No hay perfecto ni aún uno. Solo el Padre, Yahweh, el Eterno, Yod-He-Va-He, nuestro único Dios y Elohim, es perfecto desde su naturaleza. Los demás seres humanos, para empezar a ser feliz, tenemos que reconocer nuestros defectos, nuestros trastornos, nuestros pecados, que hemos decepcionado a otros, al Eterno mismo y a nosotros mismos. Cuando nosotros con sencillez y humildad empecemos a conocernos y lo frágiles que somos, entonces empezará a entrar verdadera luz. No hay pastor ni líder religioso que sea perfecto. Que aparente ser perfecto, sí, pero que sea perfecto, jamás. Si no, las escrituras mentirían. La psicología o la psicoterapia tiene el propósito de ayudarnos a entendernos como ser humano para poder entender las cosas espirituales. Tú te mereces ser feliz. Naciste para ser feliz, pero esa felicidad desde el plano humano tiene que ver con acciones que tú desarrolles para poder regular o controlar, desarrollar dominio propio en aquellas áreas que todavía hay en mí, que quizás están en ti, sí, que te roban la felicidad a ti y a los que te rodean. Que a veces un día, por muy lluvioso que esté, cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, vendrá tu luz a tu corazón. Tanto para creyentes como para no creyentes, recuerda esto, pertenecemos a una sola raza, y es la raza humana, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, hasta los demás personajes que poblaron la tierra. Siempre vamos a necesitar de consejeros, de terapeutas, de psicólogos, en ocasiones de psiquiatras por cuadros de locura como la de Nabucodonosor. Te invito a la siguiente temática para poder ir conociéndonos poco a poco, regularnos, automejorarnos y poder desarrollar nuestro máximo potencial de felicidad, con esfuerzo y valentía y también con la ayuda del Todopoderoso y con personas que tienes cerca que te pueden ayudar y escucharte. Hasta la próxima de Un Café con Fe. Shalom.